No sé si me ven ahí. Sí, Guille. Sí, sí. Perfecto. Bueno, chicos, lo que vamos a ver hoy es una pequeña introducción a programación orientada a objetos, como dice sus siglas, o programación orientada a objetos. Bueno, la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación que busca orientar la programación a objetos del mundo real, simularlos, crearlos, como para poder trabajar con ellos y sus relaciones. Ustedes hasta ahora estuvieron trabajando con lo que se llama programación funcional, que es haciendo todo en base a funciones. Existen también otro tipo de programación, como por ejemplo la programación defensiva, la programación estructural, y bueno, hay varios tipos de programación, pero no nos vamos a meter ahí ahora, vamos a lo que nos compete. Como dijimos, para trabajar con programación orientada a objetos, necesitamos objetos. Y para crear esos objetos, lo que necesitamos son las clases. Una clase vendría a ser como la representación de un objeto de la vida real. Es como la receta para hacer nuestros objetos, como una plantilla para armar los objetos. Es como una fábrica de objetos, vamos a decirlo así para que se entienda un poquito mejor. Esa clase, o sea, cuando nosotros decimos que instanciamos un objeto, es el proceso de generar un ejemplar, vamos a decirle, de una clase. Es decir, la clase es una declaración de una forma, ¿no? Y el objeto como tal es un elemento que responde a esa forma. O sea, los objetos son el resultado de estas clases, es lo que crea la clase. Acá, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de objetos. Por ejemplo, acá tenemos un objeto, en este caso sería un perro, que los atributos o propiedades pueden ser el nombre, la raza, la altura, y después cada objeto también tiene su método, que se lo damos a las clases, ¿no? Más que nada, no al objeto en sí. Que puede ser un método, puede ser comer, dormir, ladrar, etc. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de clases y objetos, donde tenemos la clase coche, que tiene los métodos arrancar, girar, parar, qué sé yo, y los atributos serían color, velocidad, carburante y demás. Bueno, entonces, como dijimos, los atributos son las características y propiedades de los objetos, y los métodos son las cosas que pueden hacer nuestros objetos, como las funciones de nuestro objeto. O sea, la diferencia entre función y método es que si nuestra función está dentro de una clase, es un método. Si está fuera, es una función. Para nosotros crear o construir nuestros objetos, para que se vayan familiarizando con el término, necesitamos algo que son los constructores. Un constructor es una función obligatoria que deben tener nuestros objetos. Nosotros, cuando creamos una clase, debemos construir un constructor que nos va a construir las propiedades, en este caso, de nuestro objeto. Son las propiedades. Los métodos los definimos aparte. Acá tenemos algo que son los conceptos básicos del paradigma orientado a objetos. No sé si saben ustedes más o menos lo que es un paradigma, porque arranqué diciendo sí, es un paradigma de la programación, qué sé yo, pero bueno. La definición que tengo yo, por ejemplo, lo que yo puedo interpretar, que es un conjunto de soluciones para llegar a una solución. Los conceptos básicos del paradigma orientado a objetos o programación orientada a objetos son abstracción, encapsulamiento, herencia, polimorfismo y modularidad. Hoy vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, que está bueno que lo sepan bien esto, porque pueden ser preguntas que les hagan una entrevista de trabajo. Acá yo tengo unos conceptos que obviamente están explicados de una forma muy técnica, pero bueno, yo después voy a tratar de explicarles con mis palabras lo que es cada uno. Por ejemplo, tenemos la abstracción, que dice que es la generalización conceptual de un determinado conjunto de objetos y de sus atributos y propiedades.
deja en segundo término los detalles concretos de cada objeto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros queremos abstraer un objeto, es agarrar y quedarnos con las, o sea, con las características esenciales del objeto, sin ser tan específicos, o sea, reducirlo a sus componentes básicos. O sea, como vimos antes, nosotros teníamos el auto. A ver si le puedo... El auto. En los atributos tiene color, velocidad y carburante. Nosotros no decimos tamaño de la rueda, tamaño del motor, marca del motor, radiador, bujías. No, no, no. Nosotros tratamos de quedarnos con los componentes básicos para empezar a trabajar con los objetos. Después, si nosotros le queremos agregar más atributos como para hacerlo más detallado, lo podemos hacer si nuestro proyecto lo requiriese. Pero la idea es nosotros quedarnos con los componentes básicos de nuestros objetos, que eso, bueno, lo haríamos a través de la abstracción. Después tenemos el polimorfismo, que acá, por ejemplo, la definición diría que es acceso a un grupo de funciones a través de la misma interfaz. Un identificador puede tener distintas formas, distintos cuerpos de función y comportamiento. ¿Qué queremos decir con polimorfismo? Polimorfismo, a ver, es la capacidad que tienen los objetos de reaccionar de manera diferente a un mismo método basándose en las propiedades del objeto. Un ejemplo de polimorfismo, a ver, puede ser, yo tengo el método caminar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no voy a caminar de la misma forma que Branco, ni Branco va a caminar de la misma forma que Barco. Porque en nuestras... Sí. ¿Podemos aplicar el polimorfismo al ejemplo que venimos teniendo del auto? Estamos pidiendo la bajada, que la subida. Sí, obvio. Si nosotros, por ejemplo, agarramos y tenemos un auto, tenemos, no sé mucho de auto, pero un Fiat 600 no va a tener la misma aceleración que una Ferrari. Pero los dos tienen el método acelerar o arrancar. ¿Me explico? Ante el método acelerar, uno va a acelerar mucho más rápido por sus propiedades, porque la Ferrari tiene otras propiedades o características de las que tiene el Fiat 600. ¿Se entendió así? Sí, así sí. Bien. Después tenemos lo que se llamaría modularidad. Que la modularidad, acá dice, que es la propiedad de un sistema descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos débilmente acoplados. Yo lo diría como que modularidad es la capacidad de resolver un problema grande separando todo en módulos o pedazos chiquitos para no resolver todo de golpe. Por ejemplo, si yo tengo un problema que me va a llevar 100 pasos, ponele. Y yo me tiro a resolver ese problema de una, hasta llegar al 100. Quizás cuando voy por el paso 34, tengo un problema o un error, o como nos pasa a veces cuando no trabajamos con Git, que nos mandamos a hacer todo de una, pero queremos volver para atrás y ya no podemos porque nos mandamos a hacer todo de una y se nos rompe todo. Entonces con la modalidad lo que hacemos es agarrar y ir, bueno, primero hago mi primer bloquecito, después hago mi segundo bloquecito, después hago mi tercer bloquecito y por último lo integro todo. Eso sería la modularidad. Tenemos el encapsulamiento, que el encapsulamiento dice capacidad de agrupar y condensar en un entorno con límites bien definidos distintos elementos. Se hace referencia a encapsulamiento abstracto. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, encapsulamiento es la capacidad de los objetos de encapsularse u ocultar o privar comportamientos o propiedades, para que no se pueda acceder a ellos tan fácilmente. O sea, se utiliza como, por ejemplo, no sé, en Java se utiliza la palabra reservada private. Es como que yo tengo, no sé, Barto, entre sus propiedades o atributos dice que es un asesino serial.
pero obviamente no queremos que todo el mundo sepa que Barto es un asesino serial. Entonces, a través de una serie de restricciones, nosotros lo que hacemos es encapsular ese comportamiento para que solo lo pueda acceder Barto y Barto se lo pueda mostrar al que él quiere. Eso sería un poquito lo que sería encapsulamiento. Y por Sería último, como funciona el Drive, que lo pones en privado y si no lo querés compartir con personas específicas, una cosa así. totalmente, es exactamente eso. Ustedes, esto, encapsulamiento, hoy no lo voy a abordar, es lo único que lo voy a dejar de lado, porque como ustedes no van a trabajar con programación orientada a objetos en lo que debería ser JavaScript y lo van a agarrar directamente en lo que es Java, se trabaja totalmente de otra forma. Eso lo van a ver en Java y que es simplemente agarrar y al atributo ponerle la palabra private adelante y después la acceden con un getter a esa propiedad. Solo la pueden acceder a través de, si tienen un getter creado, pueden acceder a esa propiedad y mostrarla o utilizarla de la forma que deseen. Pero bueno, después básicamente es eso. Bueno, ya que nombré un getter, o sea, un getter sería un método accesor. O sea, los métodos accesorios son los getters y los setters. Los getters son para obtener un valor y los setters son para modificarlo o definirlo. O sea, se utilizan las palabras reservadas get y set. Así que bueno, muchos conceptos, pero vamos a ver cómo podemos llevar todo esto a código. Ok. Yo acá tengo un index HTML básico, vacío, y un index.js que lo hice recién así medio las apuradas. Le vamos a poner un hola, como para ver si está bien vinculado. Bueno, bien, estamos vinculados. Abrimos la consola y vamos a empezar a trabajar. Ok. Bueno, esto lo borramos. Como dijimos en un primer momento, para nosotros hacer un objeto, lo primero que necesitamos es tener una clase, ¿no? Entonces, para eso hacemos class. Vamos a trabajar con animales. Así es más fácil. En nuestra clase, animales. Y como dijimos antes, lo que necesitamos para construir nuestros objetos, necesitamos lo que sería un constructor. Constructor. Bien. Ese constructor va a recibir parámetros. En esos parámetros nosotros acá le vamos a poner las características o atributos que requiera nuestro animalito. Y como vamos a usar abstracción, vamos a tratar de quedarnos con las más básicas, ¿no? Que puede ser un animal, que puede ser, animales. Si nosotros quiero no tenemos perro, un gato, una especie, vamos a ponerle. Le podemos poner una edad. Aquí a la Argentina le va a afectar a y le podemos poner argentino. Nosotros, dentro de Angular, nosotros bien. transferimos 100%. Ahora, lo que tenemos que hacer es referenciar a este constructor y le vamos a decir que esta ambas cuentas. especie nunca va a ser igual nunca sale a la especie que que nos pasen por parámetros. Ahí repetimos para el resto de los atributos. Gris, punto, color es igual a color. Y, sí, no importa. ah, bueno, la comí. Edad. Gris, punto, edad va a ser igual a edad. Ahí terminó. Bien. Ahí tendríamos nuestra clase, digamos,
animal. Si nosotros agarramos y ponele, hacemos un console Se lo presta a Argentina. punto log de animal, animal is not defined. Ah, ok, no tengo ningún objeto creado. Bien. Lo que vamos a hacer es crear nuestro animalito. O sea, en realidad lo que estamos haciendo ahí es que vamos a tener por nosotros. Es como decía, Especie. Entonces, para nosotros crear nuestro animal, nosotros agarramos, hacemos el un tema es ahora. Nosotros tenemos la lista en Brasil, que vamos a ver a través de. Vamos a crear un perro Que de vuelta llegamos al mismo problema. que va a ser un Hay un internacional new con local, no animal local contra local, resolvemos con nuestros clientes que están dando y va a ser ahora internamente. de la especie perro. Nosotros tenemos una única cuentita. Así, Va a tener 5 de edad y va a ser de color. Ahí está el quilombo. Una misma cuenta con la misma empresa. O sea, yo pudiera tener una empresa en dos lados distintos con una única cuenta cripto y que en los dos lados diga, hola, sí, mi cuenta cripto es esta. Tengo cuenta bancaria, me importa poco. Mi cuenta cripto es esta. Bien, acá ahora sí tenemos nuestro objetito perro creado, Y en Argentina digo, mi cuenta cripto que nos dice que es un perro, que tiene edad 5 años y que es de color marrón. Bien. De esta misma forma podemos crear un par de objetos más, como para usar de ejemplo. Acá, y vamos a hacer un gato, que es un gato, tiene 2 años y es blanco, y un pájaro, es un pájaro, 3 años y es vamos a ver si están bien instanciados. Pájaro. Bien. Pájaro rojo 3, animales, Bien. Nosotros también lo que podemos hacer es, en los atributos, poner un atributo que sea descriptivo. Ponele. Entonces nosotros podemos para eso hacer un dis.info que va a ser igual a strings y ponemos, por ejemplo, soy un dis.especie, tengo dis.edad, o sea, acá sería años entonces, ¿no? Y soy de color gris. Bien, entonces si nosotros por ejemplo a perro le ponemos un punto info, volvamos y nos dice, soy un perro, tengo 5 años y soy de color marrón. Bueno, va a ser de último lo mismo con el pájaro y con el gato.
Y nos dice, soy un pájaro, tengo 3 años, soy de color rojo, soy un gato, tengo 2 años y soy de color plano. Bueno, se ve que le confundo. Bueno, ahí estaríamos. Bien, nosotros podemos hacer esto para hacer un console log, o si no, de última podemos agarrar y hacer un método. Nosotros para hacer los métodos en programación orientada a objetos, para definir un método simplemente ponemos el nombre del método y lo hacemos como ya estamos acostumbrados a hacerlo. Por ejemplo, acá nosotros podemos poner ver info, que se va a hacer el nombre de mi método. Vamos a hacer así, así, y que va a ser vamos a trabajar en el DOM, así no está tan chiquito todo. Document.write this.info. Entonces, en vez... Digamos que Vue está, digamos, orientado a objeto, ¿no? Porque es como que sigue la misma sintaxis que Vue, ¿no? Y sí, es como que toda la programación se busca que esté orientada a objetos Sí, por lo que veo, a sí, la sí. larga. O sea, es como que, fíjate que JavaScript también son los lenguajes más hippies de programación y ahora se metieron en programación orientada a objetos y antes no se podía trabajar así con JavaScript y sin embargo Claro, lo implementaron, así como claro, hicieron por con ejemplo, jQuery. el constructor, por ejemplo, es el data, el otro es el ver info del método, o sea, lo estoy asociando como lo que venimos viendo. Claro, entonces yo pongo perro punto info, ¿sabes? Ups, sorry. Así. ¿Ves? Ahora me apareció acá. O sea, como yo hice un document write, soy un perro, tengo 5 años y soy de color marrón. Bueno, ahora vamos a ver si podemos trabajar con polimorfismo. Que una de las cosas que se pueden hacer es, a ver, nosotros podemos agarrar y decir algo que haga el perro y no o de manera diferente. Bueno, vamos a hacer primero algo cuadrado y después vamos a hacerlo como realmente se tendría que hacer. O sea, lo pueden utilizar de las dos formas igual, pero una está conceptualmente más aprobada que la otra. Nosotros si queremos hacer, por ejemplo, ladrar, el método ladrar, ¿no? Obviamente, no todos los animales pueden ladrar. Entonces, para eso nosotros lo que podemos hacer, o algo que ya están familiarizados, es hacer un condicional y ponemos if is punto especie es igual a perro, hacemos ponemos una alerta, sería oh, oh. En caso contrario, sería right y pasamos vamos a ir sí, no, ladrar ya que soy un this punto especie. ¿Se entiende más o menos lo que estoy haciendo?
Sí, sí. Bueno. Entonces, si yo pongo perro, ladrar, gato, punto, ladrar, y pájaro, punto, ladrar, a ver qué nos sale. Acá está, el perro ladra. Wow, wow. Y después, no puedo ladrar ya que soy un gato, no puedo ladrar ya que soy un pájaro. Voy a tratar de... si yo ladro adentro, R. Wow, wow, me ladra el perro. No puedo ladrar ya que soy un gato, no puedo ladrar ya que soy un pájaro. Bien. Esto lo podemos hacer así. Sí, lo podemos hacer así, nos va a ayudar en algún momento a salir de algún apuro, pero como ya vimos herencia, podemos trabajar justamente con esa propiedad. Que como es una propiedad solamente de los perros, está bueno que nosotros hagamos y nos construyamos una clase perro. Pero como vamos a trabajar con herencia, nuestro perro va a heredar todas las propiedades que nosotros necesitemos, que en este caso las podemos heredar todas de nuestra clase animal, y le podemos agregar alguna otra propiedad también. A la empresa. ¿Cómo hacemos para generar, Si para trabajar con herencia en este caso? Nosotros vamos a hacer una clase perro que va a extender pero en un momento vos, así, vas a estar mandando guita el animal. No, tendrías que agarrar una cuenta, fondearla en Ancla Brasil y agarrar una cuenta, fondearla en Ancla Argentina. Que va a tener un constructor, porque es, como dijimos que constructor es una función obligatoria de nuestras clases. Este constructor va a tener los mismos parámetros que tiene nuestra clase animal. Bien, entonces, volviendo de vuelta. Vos tenés Nosotros, para agarrar y en vez de poner, como como estamos heredando de la clase, en vez de poner dice, especie, dice, edad, dice, color, nosotros lo que hacemos, Brasil le manda programación orientada a objetos, es utilizar eso hay que ver como figura. la palabra reservada super, le manda, listo, le manda, y ahí le pasamos $100.000 los parámetros que Argentina queremos le presta a utilizar. Marco Argentina $100.000. Ahí empieza el juego, Bien. porque ahí pero nosotros, nuestro perro, no queremos que solamente tenga especie, edad y color. Podemos decirle que también tenga una propiedad más. En este caso puede ser ahí está el día raza, por ejemplo. ¿Cómo? Ancla Argentina. Entonces yo agrego acá propiedad de raza. Y como hice antes, sí, le tengo que poner no hay quilombo. Punto. Raza es igual a raza. Entonces, para no confundirnos, vamos a sacar este perro de acá. Exacto, lo podría hacer Marco. Ahora nosotros queremos construir un perro, pero nosotros queremos que nuestro perro no sea de la clase animal. Nosotros ya creamos nuestra clase perro. Entonces, para crear este nuevo perro, va a ser una constante perro. Nuestros objetos generalmente los trabajamos con constantes para que no se puedan cambiar. Capaz le ponemos LED y después lo cambiamos en algún lugar y está bueno que los objetos queden como constantes. Pero como construimos la clase perro, ahora a perro le vamos a poner que es un new perro. Y que va a tener, va a ser un perro. Va a tener los años. Va a ser de color
marrón. Y de raza va a ser labrador. Salvamos. A ver. Si nosotros hacemos un console log de perro, vamos a ver qué nos sale. Animal is not defined. Animales. Bueno, gato ladrar no es una función. ¿Por qué? Acá tenemos el console log de nuestra clase perro, que es color marrón, tiene 2 años, especie perro. ¿Y qué vemos acá? Dice que dice info, porque eso lo heredó. Esta propiedad la heredó. Como yo puse que extiende animal, le tira la info, heredó de acá. Como también heredó este método, el método verinfo. Yo le agregué la raza al perro, que es labrador, pero si yo también pongo perro.verinfo, como está heredando este método, por más que yo no lo tenga declarado acá, debería funcionar. No va a funcionar si no le pongo los paréntesis. O sea que el movimiento sería Brasil. Entonces me lo tiran el documento. Soy un perro, tengo 2 años y soy de color marrón. Enviar XLM. Bueno, bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a modificar la raza. Como hicimos antes, vamos a ver si lo podemos hacer primero de una forma dura, como hicimos el if condicional antes, que también los pueden seguir utilizando. Y después vamos a ir a los métodos accesorios. Primero, modificar raza. Guille, Sí. una consulta. ¿Por qué utilizaría extend y no modificaría donde ya tengo mi objeto? O sea, ¿por qué podría pasar eso? ¿Por qué necesito la extend realmente? Porque vos necesitas heredar todo lo que tiene tu clase animal. Pero si quisiera, por ejemplo, agregarle raza, yo le podría agregar a ella la original. ¿Por qué tengo que usar una extend? ¿En qué caso se utiliza eso? Y no, o sea, lo utilizás el extend cuando vos querés heredar todo lo que tiene las propiedades de tu clase padre, vamos a decirle. Y yo la raza se lo quiero agregar a los perros, yo no quiero no sé, que los gatos tengan raza o que los pájaros tengan raza. Entonces yo me creo mi clase aparte de perro, donde yo ahí sí digo la raza. Claro, ya cuando voy a detallar mucho de algo del objeto principal, conviene hacer el extend. O sea, hay que hacer el extend. Ahora entiendo. Ah, sí, sí. Claro, o sea, el extend lo que te hace es que te hereda todos los métodos y las propiedades que tiene tu clase padre, vamos a decirlo. Claro, es como cuando voy a detallar más cositas de acuerdo a algo de un elemento del padre, digamos. Claro, así, tal cual. Vendría a ser también por una cuestión de jerarquía, me parece. Y sí, porque hay muchas cosas que vos quizás después, o sea, vos cuando vayas a trabajar con Java vas a ver algo que vas a trabajar con el servicio de repositorio, ¿no? Que vos vas a hacer tu repositorio que extiende de JPA repository, o sea, vas a tener todos los atributos y las propiedades del servicio de repositorios, pero vas a usar tu repositorio como tal, en la cual le vas a pasar los parámetros que vos quieras para perseverar los datos que vos necesites, y no vas a usar todo el repositorio de lo que vendría a ser Spring en Java. ¿Me explico? Sí, hasta que no veamos eso todavía, pero más o menos vamos tomando idea. Pero sí, es como... Es básicamente eso, si vos te quedás con lo que tiene el anterior, pero vos acá le podés agregar cosas nuevas o minimizarlas. Directamente. Yo le podría haber hecho un constructor que solamente tenga especies. ¿Entendés? Si no le agrego nada más, yo me quiero quedar con que la clase perro tiene solamente especies. Y vos construís un perro y con una especie y ya está, y podés trabajar el objeto de la forma que vos quieras.
entiendo. Sí, sí, sí. Ahora entiendo. Sí, o le agrego menos, le agrego más, pero ahí con la función extend. Ok. Claro, pero vos ya tenés tu clase padre que vos Pero podés ya crear tengo, claro. el animal que vos quieras. Si vos vas a trabajar con Exacto. animales, bueno, usá la clase animales o extendé de la clase animales que tenés una buena base. Excelente. Ahora ponemos modificar raza. ¿Qué puedo hacer? De modificar raza sea una función, en este caso un método, porque está adentro de mi clase perro, que lo que va a hacer va a decir que this.raza va a ser igual a pp. Y cada un exchange y lo cambia, o a nosotros mismos lo cambiamos nosotros mismos. Entonces, si yo hago un console log de perro, no se me modificó. A ver, Tenés que llamar la función modificar raza en algún lado. boludo, claro, sí, 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 sí. Hago perro antes de llamar al console log. Gracias, Barto. Perro, Nada. punto, modificar raza, dice Barto. Si no le aplico la función, obviamente el perro no se me va a modificar. Entonces, ahora sí, vemos que la raza del perro es Pepe. Pero bien, esta es una forma de hacerlo, pero no es la correcta. La correcta en este caso sería hacer un setter, porque como dijimos antes, los setter son para modificar y los getter son para obtener. Para eso nosotros hacemos un... Vamos a entrar un poquito más. Bueno, ya está, ya hicimos todo pegado. Set. Set raza. ¿No? Pero los setters nosotros como... Tiene que ser, o sea, le tenemos que pasar una propiedad que va a ser la cual se va a modificar para trabajar. Los setters necesitan siempre una propiedad. Raza, en este caso. Y ahora sí, le ponemos this punto raza va a ser igual a new raza. No llegó el Rodri, no llegó la petición de autorización todavía, ¿no? Bien. Pero ahora nosotros para que sea efectivo nuestro setter hay una pequeña diferencia. Esto era perro punto set raza. Esto parece una función, ¿no? Esto tiene toda la pinta de que parece una función. Vamos a borrar esto para que... No sé cómo. Pero hay una diferencia. Si yo acá le pongo como parámetro caniche, me va a tirar un error. Me va a decir que perro.setRaza is not a function. Porque sí, parece una función, pero no es una función. Nosotros para que nos tome este atributo, en vez de ponerlo, tratarlo como una función, le tenemos que poner un igual. Y entonces, ahora sí, debería... Soy perro, tengo 2 años, soy de color marrón, pero vamos a hacer para que se vea la raza, ¿no? No, perro.
Y acá está. O sea, perro marrón, bla, bla, bla. Y la raza caniche, que se la tomó por el setter este que hicimos acá. Y por último, tenemos los getter. En ese caso sería get raza. Sería return this raza. En este caso, tendría que hacer console log de perro punto get raza. Bien. Si hago console log de perro punto get raza, acá me obtengo el valor que yo quiero, que es caniche. Y puedo seguir trabajando con propiedad, con programación orientada a objetos. Así que en resumidas cuentas, acabamos de ver un montón de ejemplos. Vimos abstracción, que en este caso agarramos y de la clase animal nos quedamos con los componentes específicos, que en este caso es especie, edad, color y raza. Vimos polimorfismo, cómo nuestros objetos reaccionan de manera diferente dependiendo de los atributos de cada uno. En este caso el perro ladra y los otros animales, como no son perro, como tienen otros atributos diferentes, no lo hacen. Vimos modularidad, que fuimos paso a paso para resolver los problemas y no hicimos todo junto porque no hubiéramos llegado a nada. Encapsulamiento, bueno, no lo vamos a ver hoy, pero ya les expliqué más o menos que es cómo hacer privado a sus objetos y que no sean tan fáciles de acceder a ellos. Y vimos la herencia, que con la explicación que Barto nos ayudó a darles, creo que quedó bastante claro. En resumidas cuentas, esto es todo lo que van a ver por hoy de programación orientada a objetos. Cuando entren seguramente al módulo de Java, lo van a experimentar más a fondo y van a trabajar con estas cosas, pero por lo menos para las primeras semanas les va a venir bien, que van a trabajar mucho haciendo clases y herencia, y bueno, después van a pasar a lo que son las relaciones entre objetos, y cómo están relacionados entre ellos, que hay tres tipos de relaciones, de muchos a muchos, de uno a muchos, y de uno a muchos, pero bueno, eso ya es otra historia y se va a encargar David de ponerlos más en contexto. ¿Alguna preguntita que haya quedado por ahí? Sí, está muy relacionado a esto también. Tal vez Yo una consulta fuera del tema, Guille. ¿Será que ahora como estoy viendo esto orientado a objeto y se centra mucho en objeto y toda la historia y me está diciendo Java, la base de datos, ¿sí? ¿Son objetos? O sea, tenía entendido que eran tablas, más o menos que tienen la figura de tablas, pero realmente son objetos, ¿no? Yo creo que me quedaría con el concepto que la base de datos es más una tabla que un objeto en sí. Vos en las bases de datos guardás objetos y los mostrás a través de una Ah, tabla. claro, exacto. O sea, pero cuando vos guardás el objeto, ¿no es cierto? ¿Se guarda sobre una tabla o sobre un objeto, digamos? ¿Cómo se toma en ese caso? Yo lo vería más por el lado de que se guarda en una tabla, que vos vas generando como tablitas y según las relaciones que tengas es cómo vas a organizar esas tablas, si por un número de ID, si por el nombre, si por la edad, si por el apellido.
o por Bien. la especie en este caso. Es como que vos tenés que ver el tipo. Sí. La idea es que la truca es que no se te repitan los datos en la tabla. Si te repiten los datos, quiere decir que algo estás haciendo mal. Todo sobre lo mismo. Claro, por eso te preguntaba, para saber cómo ir ya ideándome a armar los objetos, ¿viste? Porque depende cómo arme el objeto, depende cómo vas a manejarte en la tabla, me imagino. Si mientras más ordenadito esté el objeto, mejor en la tabla. Porque me acuerdo que la tabla, no sé en estos lenguajes, pero se siguen recorriendo solamente con for. Vamos a encarar esto. No tanto. No tanto. Que lo podés usar si vas a hacer frontend, porque vos ten en cuenta que siempre que desarrollás backend necesitas un frontend que te lo ejecute, digamos, que te lo corra, que te lo levante, que te lo renderice. Acá. Vos capaz desarrollás en backend, desarrollás cómo van a estar armadas esas tablas, pero vos vas a necesitar recorrerlas con el frontend para renderizarlas. Se pueden recorrer con frontend. Pensé que se recorrían con el backend. No. Con el backend generás lo que vendría a ser. Claro, toda la tabla, digamos, la matriz donde voy a guardar todo, pero pensé que lo recorría con el mismo código backend. No sabía que se podía recorrer con el frontend. Lo podés ver como tabla, o sea, hablando así tipo. Claro, hablando así, prima. Tipo SQL, ¿entendés? Sí. O sea, que es una especie de backend, pero más bien yo te diría que te trates de enfocar y lo trates de ver como un JSON, que seguramente es con lo que vas a estar trabajando, más que la tabla, porque lo que te van a enseñar, calculo, es a manejarte sobre un JSON y cómo crear el JSON de la forma adecuada para mostrar los datos que vos querés mostrar al cliente. Como ya te dije antes, quizás hay datos que vos no quieras mostrar en ciertos puntos, que lo vas a hacer o con encapsulamiento o lo vas a hacer a través de lo que se llaman Data Transfer Objects, que son los DTO, pero que bueno, eso ya es... Sí, claro, sí. Excelente. Dale, gracias, Villa. No, por favor. Yo ahí quería agregar una cosita. Por ahora, no empieces a marearte con esas cosas porque todavía no llegaste. Ahora cuando pases la semana que viene a empezar a hacer el backend, ahí vas a entrar de lleno con eso. Hasta ahora, lo que vamos a ver hasta la semana que viene, hasta este jueves, es la parte de frontend, ¿sí? Cómo guardas las cosas en una base de datos y todo eso lo hace el backend. O sea, todavía no te estreses por eso. Lo que vos tenés que saber es cómo, por ahora lo que tenés que saber es cómo se comunica un backend con un frontend mediante, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Mediante un JSON que está viajando de un lado a otro, ¿sí? Entonces, en el frontend lo estamos usando, lo estamos recorriendo como si fuera un objeto de JavaScript común y corriente. Eso es un JSON, ¿sí? Es un JavaScript Object Notation. Bien. Después, ¿cómo se guardan los datos en una base de datos? Depende del motor de base de datos que estés utilizando. Si es una base de datos relacional como SQL, MySQL o MySQL, se guarda de una forma. Y si es una base de datos no relacional, por ejemplo, Mongo o ahora no se me ocurre otra. Bueno, Mongo es como lo que se viene primero a la mente. Sí. Se guarda de otra forma, ¿sí? En una se guarda, en un mismo archivo se guarda como si fueran tablas todos los registros, las relacionales, ¿sí? Cada tabla es un archivito que, bueno, después el motor de base de datos lo interpreta de alguna forma y dependiendo de las consultas que le haces al motor de base de datos te va a devolver una información de determinada forma. Y una base de datos no relacional, por ejemplo Mongo, lo que hace es guardar por cada registro, guarda un archivo con determinados datos, que adentro del archivo en realidad lo que tiene es como un objeto, tiene propiedades. Y bueno, por eso, depende mucho del backend que desarrolles y el motor de base de datos que utilices. Entonces, no se puede decir en general como se guarda como una tabla o se guarda como un objeto. Depende mucho del proyecto que estés usando. Claro. De las herramientas que estés usando para determinado proyecto.
¿Y el TSQL se sigue usando? ¿Puede ser? ¿Qué? TSQL, sí. No sé qué es eso. Ah, La no lo verdad, conocí. no tengo ni Bien. idea. Bueno, O sea, no te voy gracias. a mentir. Así Ah, que está no bien, tengo no, ni idea. mejor. Sí, había leído que estaba la SQL, pero también había otra dando vuelta que era TSQL. Digo, ¿qué es esto? No, la Pero verdad no bueno, sé qué es. dale. No sé qué es. SQL es también un lenguaje justamente para hacer las consultas a la base de datos. Ahí, tanto SQL como MySQL utiliza ese lenguaje para hacer las consultas. Excelente, gracias. No, nada. Perdón por la intermisión, Guille. No, por Déjame que... favor, justo ya sí. ya había terminado y estaba redondeando, así que es Bueno, perfecto, ya creo que terminé. entonces corto la grabación y seguimos. Dale. Listo.